Le damos ahora la palabra a Olga del Pilar Vázquez, trabajadora social, doctora en Ciencias Sociales, profesora asociada del Departamento de Trabajo Social, coordinadora de posgrados de Trabajo Social y maestría en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas. Actualmente es la coordinadora del equipo de la Universidad Nacional de Colombia que ejecuta el proyecto Integración de los enfoques de acción sin daño y justicia transicional en el proceso de restitución de tierras. Bien, muchísimas gracias, Aura, magistrado Benjamín, a los asistentes, a las asistentes a este evento que permanecen hasta el último momento con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, a nuestros panelistas nacionales e internacionales. Las ideas que comparto pues no pretenden ser la memoria exhaustiva de lo que tratamos estos 2 días, ni sus conclusiones. Sería de alguna manera imposible lograr recoger tanta riqueza lograda en estos 2 días, y creo que todos y todas en sus notas, en sus ejercicios de reflexión, en las propuestas y en las preguntas que se plantearon aquí, pues tendrán mejores conclusiones incluso que las que yo pueda dar. Lo que trato de presentar aquí es parte de una reflexión que hemos venido haciendo en 5 años de acompañamiento a la unidad de restitución de tierras. Surgen del equipo de Acción Sin Daño de la Universidad Nacional, también surgen de las charlas con el equipo de justicia, nuestro coequipero en este proceso, de las preocupaciones de estudiantes que han hecho sus prácticas académicas en la unidad de restitución de tierras, y por supuesto de algunas reflexiones personales que he logrado hacer en este tiempo. Aspiraba, vamos a ver si lo logré, a hacer un balance de 5 años, pero también pensando de aquí a los próximos 5 años, que son el derrotero, el marco temporal, por lo menos que tenemos hasta ahora establecido para esta ley de restitución y reparación a las víctimas. Y por otro lado, pues es imposible no hacerlo en relación con el enfoque de acción sin daño, que es el que nos hizo entrar a acompañar y a pensarnos la restitución de tierras. Entonces, también en honor al tiempo y a que podamos luego dar un espacio generoso para las preguntas, voy a leer lo que escribí. Durante los 5 años de aplicación de la Ley 1448 de 2011, acompañamos a la unidad de restitución de tierras con el ánimo de vincular la reflexión sobre los impactos de las intervenciones en los contextos focalizados. Esta reflexión es conocida internacionalmente como Do No Harm, y en Colombia y en Latinoamérica como acción sin daño. La acción sin daño, de manera resumida, llama la atención sobre los impactos que tienen los programas y proyectos, independientemente de sus buenas intenciones, en tanto pueden exacerbar conflictos, generar dependencias, anular capacidades de las personas, entre otros. A estas situaciones se les conoce como daños de la intervención. Sin embargo, las acciones también tienen el potencial de promover la resolución pacífica de los conflictos y las tensiones, generar independencia y autogestión, y en sí, potenciar las capacidades locales de paz. Las intervenciones que promueven esto corresponderían a acciones sin daño. El enfoque tiene varios puntos de partida. 1, la lectura cuidadosa de los contextos. 2, la constatación de que la intervención hace parte del contexto y, por tanto, tiene la potencialidad de generar daños o de aportar a la construcción de la paz. Y 3, la referencia a las acciones y a la ética de las acciones. Es de aclarar que esta última adición ha sido realizada en Colombia y le ha dado identidad al enfoque de acción sin daño propuesto en nuestro país. Miremos entonces cada uno de estos elementos en el doble registro que propongo, sobre los 5 años que pasaron y los 5 que vienen para la restitución y la concreción y aplicación del acuerdo de paz. Una lectura cuidadosa de los contextos. Las lecturas insuficientes, sesgadas o estáticas del contexto, limitadas por los parámetros que tradicionalmente se utilizan como los diagnósticos de problemas en lógicas causa-efecto, que omiten la complejidad y la interdependencia de factores estructurales, relacionales, cotidianos en las problemáticas de un territorio, tienen una alta probabilidad de generar luego daños en las intervenciones.
Es necesario, cuando empezamos a trabajar en un territorio, aproximarnos a estas relaciones complejas, pero también darle un lugar a entender las características socioculturales de la población, a vincular la historicidad de algunos fenómenos que se expresan en el hoy, pero que tienen referentes en el pasado, y a valorar y a potenciar las capacidades existentes en los sujetos, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, etc., y en los colectivos sociales como puntos de partida necesarios para iniciar y desarrollar cualquier trabajo en lo local. Las lecturas detalladas, interconectadas y sensibles del contexto se caracterizan por ser flexibles, históricas, actualizables conforme al dinamismo mismo del contexto y amplias en términos de valorar tensiones y problemáticas, pero también potencialidades o conexiones entre situaciones y actores. La restitución no solo es un proceso de casos individuales, con quienes se reconstruyen los hechos de modo, tiempo y lugar que en el pasado derivaron en despojo y abandono de un predio. La restitución es una intervención que afecta, altera, modifica territorios configurados en el hoy a partir de dinámicas diversas. En este sentido, la acción de restitución debe tener un pie en el pasado y uno en el presente, esto a nivel de la lectura de contextos. Como acompañantes del proceso podemos constatar que la unidad de tierras ha avanzado notablemente en la lectura de las condiciones históricas del despojo y el abandono en las regiones de actuación, que coteja y complementa la información obtenida de las y los reclamantes con fuentes comunitarias, entrevistas colectivas, cartografías sociales y entrevistas a funcionarios y actores claves, y que realiza un análisis situacional del hoy que refleja las condiciones económicas, sociales, políticas, proyectando posibles impactos y riesgos de la restitución. Adicionalmente, son destacables los esfuerzos en materia de restitución de derechos étnicos al realizar caracterizaciones de afectaciones desde los factores ambientales, culturales, materiales y simbólicos, generados no solamente por los actores y dinámicas del conflicto armado, sino por las acciones con fines de desarrollo en los territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas. Estas lecturas diversas en su temporalidad y en su escala son un punto importante de partida para no hacer daño como producto de la acción de restitución y por ello valoramos como muy positiva su existencia. Sin embargo, el nivel de desarrollo y de rigurosidad en la aplicación de cada instrumento, la capacidad para cruzar y analizar interdisciplinariamente la información derivada de cada uno, la utilización de esta información para idear estrategias de intervención en el territorio, la actualización de estos contextos de acuerdo a las dinámicas y cambios que se presentan en las regiones no siempre se logran. Y ello, como acompañantes que hemos sido, nos plantea preguntas y preocupaciones que no siempre se han podido resolver. El reto para los 5 años venideros en materia de lecturas de contexto para la restitución se complejiza, pues viene el mapeo de nuevas circunstancias que se generarán con ocasión del advenimiento de la paz, como la desmovilización, el establecimiento de las zonas de concentración, la reorganización de estructuras ilegales y, por supuesto, la llegada de nuevos recursos e intervenciones nacionales e internacionales para la implementación de la paz. El mapeo que se haga de esto y la reflexión sobre cómo afectarán estas condiciones la restitución será parte, deberá ser parte, del análisis indispensable que debe hacerse por parte de la unidad de tierras. Segundo, la constatación de que la intervención hace parte del contexto y por tanto tiene potencialidad de generar daños o elementos hacia la construcción de la paz. Durante el proceso de restitución se han logrado identificar diversos impactos de la acción. Mujeres y hombres que después de haber pensado en el retorno, cuando se cristaliza la restitución, prefieren reubicarse o quedarse en las ciudades. Personas que distanciadas por diversas circunstancias, hoy deben encontrarse, reencontrarse para recibir un predio. Familias a punto de fragmentarse porque sus miembros más jóvenes no desean regresar al campo, mientras que los más viejos lo añoran desde el momento en que salieron amenazados. Comunidades que hoy ven salir a sus vecinos con quienes lograron consolidar relaciones de solidaridad para que vuelvan quienes se fueron hace 10 o más años.
familias que llegan a veredas que hoy desconocen, porque los habitan otras personas o porque lo que se cultiva ya no se produce, o porque el río, la montaña o el valle no son los mismos. Solicitantes restituidos que esperan luego de 2 años o más que llegue la casa, el proyecto productivo, la vía, la escuela, que se requiere para volver a iniciar la vida. Reclamantes de tierras, hoy nuevamente amenazados por actores poderosos o grupos ilegales. Megaproyectos que terminan por asfixiar a los retornados porque monopolizan las vías, los mercados, el empleo. Ante estas situaciones vemos a instituciones inermes, que no saben cómo acompañar y qué hacer ante los conflictos e impactos derivados del proceso. Nadie se preparó para esto. El impulso estaba en el deseo de aplicar una medida que marcaba un antes y un después en un país que, como el nuestro, había evadido la responsabilidad de asumir acciones para revertir el despojo y el abandono de tierras. 5 años después, no podemos seguir diciendo que no estábamos preparados y que no sabemos qué hacer. Si esto es así, les invito a pensar junto con los jueces, magistrados y funcionarios de la Unidad de Tierras las alternativas para proponer. ¿Qué hacer? En estos 5 años de acompañamiento y gracias al encuentro con De Justicia, comprendimos que la justicia transicional es imperfecta. Imperfección que está reflejada en entender que un solo mecanismo, en este caso la restitución, no genera todas las transformaciones necesarias. Imperfección que se refleja en ser conscientes de que no es posible lograr el 100% de los resultados de reconciliación, equidad, verdad, reparación y justicia a los que aspiramos. La imperfección se refleja asimismo en que no existe para Colombia una fórmula que un grupo de expertos, controlando todas las variables, pueda traer para resolver estas situaciones. Hay que crear los mecanismos, hay que configurar las alternativas, hay que elaborar las conexiones como lo hizo Sudáfrica, como lo hicieron Guatemala, Turquía, Bosnia antes de nosotros. Aspiramos al máximo de algunos de ellos, pero debemos sacrificar algo de los otros. Esto no es fácil. No es fácil decirle a una mujer que ha visto morir a su esposo e hijos que la justicia transicional reconoce lo sucedido y le ofrece la tierra y un monumento. O que el reconocimiento de los daños al territorio de una comunidad indígena aún están en entredicho porque la política de construcción de vías 4G o la licencia minera son un escollo aún no resuelto. Pero no podemos quedar señalando las imperfecciones del acuerdo, las imperfecciones de la paz o las imperfecciones de los procesos institucionales de restitución. Debemos hacer algo. Aprovechar las ventanas que se abren, porque siempre hay opciones. Y ver en el punto 1 de La Habana la oportunidad de complementar acciones que la restitución no puede o no entró a trabajar en su momento y que hoy, por estar allí escritos, obligan al gobierno y a la guerrilla a honrar su palabra. Podemos y debemos seguir insistiendo que un pacto como el de La Habana omitió algo crucial para la paz, como lo es la discusión sobre el modelo de desarrollo, a la vez que seguimos dándole lugar a las opciones que el Acuerdo 1 tejen sobre temas como las zonas de reserva campesina y otras formas de economía campesina protegida. Debemos seguir insistiendo en que los derechos de los indígenas y las comunidades negras son constitucionalmente soportados y que no dan más espera. Si en realidad la restitución es un mecanismo preferente para la reparación y para la paz, debe estar rodeada, y quienes estamos aquí somos los primeros llamados a hacerlo. Tercero, la ética de las intervenciones. La noción de enfoque ético de la acción sin daño, propia de la reflexión dada en Colombia, es de vital importancia, pues se trata de superar el reduccionismo a que se llega cuando se entiende acción sin daño como un instrumento técnico que, invocado, produce, entre comillas, el milagro de evitar impactos negativos derivados de las acciones. La perspectiva ética refiere a 2 corrientes que se deben articular, la deontológica y la consecuencialista. Adicionamos, además, un componente de reflexividad a estas 2 corrientes. La visión que opera en el enfoque se señala como un marco indispensable para la acción antes, durante y posterior a las intervenciones, pues interroga tanto a las instituciones,
a los profesionales tomadores de decisiones, a los equipos técnicos de campo, sobre la forma en que se honran los principios que orientan su acción, y esto corresponde a la corriente deontológica. El enfoque también invita a la revisión de manera crítica y honesta sobre sus intervenciones, y esto refiere a la reflexividad. Y finalmente, el enfoque exige la evaluación de las consecuencias del actuado, más allá del logro de metas o de la eficiencia de los recursos invertidos, y a actuar cuando se constata la existencia de daños productos de una intervención. Y esta es la corriente consecuencialista. Para el caso de la restitución, los principios que orientan la acción establecidos en la Ley 1448 refieren en primer lugar a la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Luego la ley invoca los principios de dignidad, buena fe, debido proceso, subsidiariedad, enfoque diferencial, complementariedad, progresividad y otros. Como política pública transicional, la restitución de tierras busca generar las condiciones para revertir el despojo y el abandono, aportando a la reconciliación y a la paz por su énfasis en una reparación transformadora, lo que significa que además de reparar a las víctimas del despojo y el abandono, debe estar articulada a medidas que contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que contribuyeron a la victimización. Adicionalmente, debe contribuir a la memoria sobre estos hechos en el país, de tal manera que se avance en el derecho a la verdad y en el logro de las garantías de no repetición. Esto, sin embargo, no es tarea fácil. La restitución se desenvuelve en contextos en donde persisten dinámicas de conflicto, hostigamiento y desplazamiento. En regiones donde aún existe control territorial por parte de actores ilegales y los intereses que han participado en el despojo de tierras aún se encuentran presentes y activos. Donde la cooptación de instituciones por poderes locales son hechos notorios y donde en una constante amenaza líderes y organizaciones defensoras de derechos humanos y reclamantes de tierras, ahí creo que me faltó algo en la redacción, como se darán cuenta. El proceso de restitución también viene siendo una de las políticas más estratégicas y asimismo de las más observadas y analizadas por parte de la academia y organizaciones nacionales e internacionales que tienen la mirada puesta en sus avances, dificultades y posibilidades. También ha sido una de las políticas que ha generado más oposición desde sectores políticos y económicos que ven afectados sus intereses particulares. Durante los 5 años de implementación del proceso de restitución se resaltan avances y logros que se relacionan principalmente con el capital humano e institucional construido para lograr la implementación del proceso en sus diferentes etapas, sobre todo en la administrativa y en la judicial. Se destacan también el importante número de sentencias emitidas a la fecha, la nueva jurisprudencia que vienen construyendo los jueces y magistrados de restitución con los fallos proferidos y, por supuesto, el creciente número de familias que hoy han logrado con la restitución recobrar sus derechos sobre la tierra. Sin embargo, también se cuestionan sus exiguos avances respecto a los cálculos del universo de hectáreas despojadas o abandonadas y de las víctimas de estos delitos. Las situaciones donde existen segundos ocupantes que se refieren a otras víctimas o campesinos sin tierra que hoy deben ser desalojados para hacer efectiva la entrega material de los predios. El intento que se mantiene por diversos mecanismos de hacer prevalecer proyectos mineros o de desarrollo sobre tierras que son materia de restitución. Los datos de no inscripción en el registro que muestran un preocupante aumento paradójico para el momento de avance actual de la política. El acceso al proceso aún limitado para las mujeres, las dificultades para lograr las articulaciones entre instituciones y niveles nacional y territorial, y la no aplicación de las medidas proferidas en los fallos de los jueces, entre otros. Con sus pros y sus contras, creemos firmemente que el país debe levantarse en apoyo al proceso de restitución, que hemos dejado solo al proceso al vaivén de opositores y detractores que con argumentos mezquinos y amañados desvirtúan su importancia. Es importante que un país como el nuestro haya reconocido el despojo masivo. Seguirá siendo importante para la verdad sobre estos delitos que se sigan investigando y que se judicialicen a los perpetradores. Es muy importante también que se siga devolviendo en justicia las tierras a quienes las reclaman.
Hemos dejado a su destino a la restitución, cuando los mecanismos que se requieren para hacer reales y sostenibles los fallos no se han provisto y siguen respondiendo a la voluntad o convicción de un mandatario o de un gerente o de un contratista con compromiso pero sin poder de decisión. Mientras el Estado nacional y local sigan actuando rígidamente y no de la manera expedita y flexible que requiere un país en transición, el avance de la restitución y su aporte a la paz estarán en entredicho. Hoy me atrevo a decir que la academia, las instituciones, la cooperación, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos debemos rodear el proceso. Seguir caminando al lado desde posturas críticas, pero a la vez propositivas y fundamentadas que permitan generar un debate constructivo. Debemos asumir las tareas que con solo la competencia de la unidad y de los jueces no se resuelve. La restitución encuentra hoy los cuellos de botella en el posfallo que ponen en entredicho su sostenibilidad, la esperanza de las comunidades en su efectividad y que podrían ir al traste con este importante mecanismo. Espero que desde este lugar en el que estamos hoy y en el que cada uno ocupa, como representantes institucionales, como académicos, como organizaciones de base, asumamos este compromiso como una manera de lograr una restitución sin daño o con los menores daños posibles y que aporte a la paz en nuestro país. Muchas gracias.